Pero lo que tú vas a hacer está aquí, ¿no? Está aquí en el Word. Primero vas a hacer mediciones. Luego vas a hacer un conteo de frijoles. Y finalmente haces un experimento con el péndulo, ¿no? ¿En qué consisten las mediciones, no? Tú vas a tener que medir las dimensiones de una caja de fósforo, de una caja de zapatos, ¿no? ¿Qué dimensiones? Longitud, ancho, altura, ¿no? Vas a tener que reportar, ¿no? Su error. Por ejemplo, ¿no? Si tú haces una medición, tienes tu cajita de zapatos, digamos, es un, así, ¿no? Paralelepípedo. Pues tú tienes altura, ancho, etcétera. Tienes tres dimensiones. Entonces tú vas a usar tu regla, ya wincha, lo que tengas a la mano. Ya yo no, como no te puedo exigir que compres pues, alguna, alguna cosa o un vernier, algo más preciso, pero tú puedes, bueno, en casa conseguirte una regla, una wincha, pero todos tienen este, escalas de medición, ¿sí, no? Entonces tú debes ser capaz de reportar la medición de A, por ejemplo, ¿no? Con su respectivo error. De repente mide 12,1 centímetros. Entonces, tienes que ponerle su error, ¿no? Más o menos cuánto le pongo de error aquí, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y acá se le pone centímetros, las unidades, ¿no? Eso debes ser capaz de hacer, ¿no? Igual con las otras dimensiones. Y luego se te pide que calcules, bueno, solamente eso, ¿no? Eso es la parte experimental. Ya en la parte de, a ver, ya, acá mismo te dicen, ¿no? Que tienes que calcular, por ejemplo, áreas laterales, ¿no? El área de la cara superior, por ejemplo, A por B, ¿no? Y cuando hagas eso, tienes que saber calcular cuál es el error, ¿no? ¿Cuál es el error? Si A tiene un error más o menos, B tiene su error más o menos, ¿cuál es el error del área, no? El área va a tener también un error. ¿Cómo hago eso? Con propagación de errores, ¿no? Y acá hay un pequeño anexo que justamente te va a dar eso, ¿no? Te van a dar las fórmulas de cómo propagar errores. Por ejemplo, acá tienes una medición, X más menos su error, ¿no? Y acá tienes otra medición, Y más menos su error, ¿no? Yo multiplico ambas magnitudes y voy a obtener un error aquí, ¿no? ¿Cómo se calcula ese error? Con esta fórmula, ¿ya? Entonces tú debes saber, debes ser capaz de hacer esto, ¿no? De propagar el error usando estas fórmulas. ¿Cómo se demuestran esas fórmulas? Y es otro tema, ¿no? Se puede usar un poco de matemática, de aproximaciones, ¿no? Ya. Si sumas dos errores, dos medidas, digamos, cada uno con su error, es más simple, ¿no? Esta es la suma y el error se da en la suma de los errores, más simple, ¿no? Entonces, en cada caso hay una fórmula también. Si haces una potenciación y así, ¿no? Por ejemplo, una división, ¿cómo harías? Una división ya viene como combinación de ambas, ¿no? ¿Sí o no? Una división, ¿qué es? Esto es una división, ¿sí o no?
Entonces puedes aplicar esta regla de la potencia. Luego de aplicar la regla de la potencia, aplicas la multiplicación y ya obtienes, ¿no? Deberías obtener algo así, más o menos un error, ¿no? Y ahí ese es el primer experimento, sencillo, no hay mucha complicación. El segundo experimento es para que tú hagas estadística, ¿no? Tú vas a hacer el experimento 100 veces, ¿no? Vas a tomar un tazón, tienes tus frijoles. Si tú quieres hacer otro experimento de estadística, lo puedes hacer, ¿ya? Pero este es el que se propone al alumno. ¿Ya? Pero si quieres hacer otro experimento de estadística, también lo vamos a considerar válido. Ya yo, por ejemplo, no he dado ejemplos en la clase, ¿no? Ya, pero aquí lo que se va a hacer es tener un tazón de frijol, yo con mi mano, con mi puño, bueno, una mano acá, voy a coger, ¿no? Podría usar una jarrita también, ¿no? Una jarrita, un vasito. Y quiero saber cuántos frijoles cojo en ese vasito, ¿no? Este es de todo ese tazón, ¿cuántos frijoles? Por ejemplo, en el primer experimento, hago el experimento y me salen 40 frijoles, ¿no? Experimento 1. Experimento 2, me sale 50 frijoles. Experimento 3, ¿no? Vuelvo a vaciar todo al tazón, ¿no? En cada experimento tengo que hacer eso, ¿no? Volver a vaciar todos los frijoles al tazón y volver a utilizar la jarrita o el vasito y coger frijoles, ¿no? Entonces, en el tercer experimento, por ejemplo, puedo sacar, qué sé yo, 41 y así, ¿no? Varios valores. ¿Y qué hago con todos esos valores? Vas a hacer tu tabla de frecuencias, ¿no? Vas a hacer toda esta chamba. Tu tabla de frecuencias, vas a calcular tu valor promedio, vas a hacer tu histograma, vas a hacer ¿no? Todo esto vas a hacer, ¿no? Eso va a ser tu chamba. Ya depende de cómo lo hagas, ya depende de tu nota. Si lo hace bien, bacán, ¿no? Si no, ya fuiste. ¿Ya? Y acá te damos, bueno, calcule medida, acá se te pide todo. La media, la desviación típica, usar storages, construir el histograma, ¿no? Todo eso. Finalmente el péndulo, ¿no? Para el péndulo yo quería explicarte, ya tenemos poco tiempo, hasta aquí nomás creo que vamos a llegar hasta el péndulo. Justamente, Profesor, habla. una pregunta, si vamos a hacer los trabajos en grupo, ¿solamente uno se lo va a mandar a usted con todo lo que hemos hecho o por separado? Solamente un archivo por grupo, yo voy a programar eso en el aula virtual, ¿ya? Ya. Entonces, la última parte del trabajo es esto, ¿no? Que ya lo habíamos visto en una simulación muy interesante. Y acá me va a faltar tiempo para explicar todo esto, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? ¿Qué nos piden? ¿No? Tenemos el péndulo, ¿ya? Tenemos dos magnitudes, coordenada X, coordenada Y, ¿no? Una magnitud va a ser la longitud del péndulo. Tú
Tú construyes tu péndulo, no es difícil. Coges un hilo, le amarras puedes poner un clavo aquí, ¿no? Un clavo. Al clavo le amarras una pita y en el otro extremo le amarras alguna cosa, ¿no? Alguna pesa. No importa la masa de la pesa porque estamos midiendo longitud y tiempo, ¿no? Necesitas un cronómetro, bueno, todo celular tiene cronómetro, ¿no? Y todo el mundo tiene celular. Bueno, ya, si no tuvieses celular, puedes usar, pues, un reloj, no sé, ¿no? Un reloj de bolsillo, un reloj común y corriente, ¿no? Los cronómetros cualquiera, pues, puede agenciarse. Ya, entonces son dos magnitudes, longitud, que también la puedes medir, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Con un cronómetro, el tiempo. El periodo, ¿ya? Entonces tú sabes medir el periodo es todo este tiempo, ¿no? Ida y vuelta. Ahí mides un periodo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero tú puedes aplicar todo lo que hemos aprendido. No estoy seguro del periodo, pues repito varias veces. Periodo 2, periodo 3 y así, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es mi periodo que yo voy a tomar en cuenta? Mi periodo promedio, ¿no? De todas estas mediciones. Esta sería la primera medición, ¿no? Para una longitud ya fija, digamos, qué sé yo, 10 centímetros. No, para 10 centímetros, entonces mi periodo promedio me salió 2 segundos, por decir, ¿no? Ya está. Y luego tendrías que hacer otra medición para otra longitud, ¿no? Ir variando la longitud para 15 centímetros, igual va a ser lo mismo, ¿no? 15 centímetros de longitud, un periodo, toma otro periodo 3 y así, ¿no? Periodo 4. Entonces, al final, acá tendrías un periodo promedio, ¿no? Puede salir 2,8, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a recolectar yo aquí de datos? Y estoy recolectando dos datos, ¿no? Estoy recolectando longitud versus periodo promedio, ¿no? Longitud versus periodo, periodo medio, ¿no? Periodo medio. Periodo medio ya le podemos TM nomás, ¿no? Periodo, ya está. Entonces tengo diferente longitud para diferente periodo medio, ¿no? En la simulación, bueno, esto ya lo hemos visto. En X, ¿qué tengo? En X, en X voy a hacer longitud. Ya en X es longitud y en Y es promedio, ¿no? Entonces tú vas a observar una cosa así. Una cosa así. Y vas a tener que hallar esa ecuación, ¿no? Ese ajuste de datos. Y fíjate, estos valores aquí que tú ves R cuadrado, X cuadrado, ¿qué cosas son? ¿No? ¿Qué cosas son esas cosas? A ver, vamos a poner aquí.
Ya, es muy grande el error. Ya, entonces, te puedes dar cuenta, ¿no? Este x cuadrado que aparece acá es la desviación típica para los datos en Y, ¿no? Y este r cuadrado tiene un significado estadístico, ¿no? Tiene que ver con dispersión, ya eso tú lo puedes averiguar, no es parte del curso, pero es un parámetro que nos permite saber cuán buena es nuestra dispersión, ¿no? ¿Ya? Si nuestros datos están muy dispersos, por ejemplo, si fuese aquí tipo, ¿no? Una cosa así bien dispersos, no están muy dentro de una recta, no se ve, ¿no? Son datos dispersos, así. No los vemos dentro de una recta, ¿no? ¿Qué sucede? El valor R cuadrado me sale pequeñito, ¿no? Me sale casi cero, ¿no? Eso quiere decir que los valores están dispersos, ¿no? Entonces este valor R cuadrado es un indicador de la dispersión, ¿no? Ahora, si todos mis puntos están próximos a la recta, uy, acá, si todos mis puntos están próximos a la recta, entonces fíjate, el R cuadrado sale 0,92, casi es 1, ¿no? Máximo, su valor máximo es 1. Entonces eso quiere decir este, que todos mis datos están correlacionados, se llama, ¿no? Hay una correlación, hay una dependencia, o sea, X e Y dependen, ¿no? Mutuamente. X depende de Y o Y depende de X, o vale decir la recta está bien definida o la tendencia se nota bien, ¿no? Los puntos caen este, dentro de la recta, etcétera, ¿no? Entonces es un indicador de eso. Si yo voy mejorando esto, si mis datos mejoran, en el sentido de que se aproximan más a la recta, entonces el R va a ir aumentando, ¿no? El nivel perfecto es 1, ¿no? Cuando ya todos los datos se encuentran completamente alineados, ¿no? ¿Ya? Ahí estoy en 0,99, ¿no? O sea, hay una fuerte correlación, ¿ya? Pero si por ahí hay una pequeña, digamos, ya, también la correlación es buena, pero por ahí hay más dispersión, los datos, ¿no? Los datos están un poco más dispersos, ¿no? Ahí ya va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo mi R cuadrado. Entonces ustedes van a hacer eso también, ¿ya? Ya me ganó el tiempo. Ya, ustedes van a hacer eso, van a, ¿no? Hacer esas mediciones. Acá, ¿no? Y les expliqué. Por ejemplo, podrías tener longitudes vamos a comenzar con 20 centímetros, podemos ir aumentando de 5 en 5, ¿no? 25, 30, 35, 40. Acá podrías tener, ¿no? A ver, como resultado, tener un periodo de 5 segundos, por ejemplo, ¿no? No sé, acá puede haber aumentado o disminuido, no lo sé. Tal vez 8 segundos, tal vez acá 11 segundos, tal vez 19 segundos, tal vez 25 segundos, ¿no? De eso depende de lo que obtengas. ¿Ya? Y vas a hacer acá el periodo cuadrado.
Entonces, simplemente le sacas ya en los datos, acá, el cuadrado, ¿no? Ya, uy, ya está. Entonces, ya está, ya todo, ¿no? Ya solamente haces el ajuste lineal. Vas a hacer dos, pues, ¿no? Uno, con estos datos, pones insertar, acá vas a este gráfico de dice dispersión, ¿no? Dispersión, ¿ya? Y le das a seleccionar datos. Rango de datos. A ver. Ujú. Vamos a quitar todo esto. Voy a poner agregar, ¿no? En X. Nombre de la serie. Bueno, eso no interesa. Valores de X. Los valores de X es longitud. Ya. Esos son los valores de X. Y está. Valores de Y. Periodo. Ya está. Ya. Esos son. Ese sería mi primer gráfico, ¿no? Acá está. Acá en esta serie. Estoy graficando longitud versus periodo, ¿no? ¿Cómo le agrego la línea de tendencia? Bueno, simplemente línea de tendencia, dice acá, ¿no? Puedes agregar la línea de tendencia. Acá dice formato línea de trazado. Le das, me parece que en el mismo punto tienes que darle clic, ¿no? Para que abra el menú de agregar línea de tendencia, dice. Ya está. Entonces acá cuando dices agregar línea de tendencia, bueno, pones lineal. Acá le das, ¿no? Presentar ecuación, ya te va a presentar el valor de R cuadrado. Ah, disculpen que me esté pasando el tiempo. Y entonces aquí desaparece. ¿Qué pasó acá? Caray. Bueno, así grande porque se ve. Ya, eso es todo su trabajo, ¿no? Hacer ese gráfico. Aparece el valor de la ecuación de la recta y el valor de R cuadrado, ¿no? Que me sale alto, quiere decir que mis datos están bien ajustados. Pero ahí no acaba, ¿no? Tienes que hacer un gráfico más. Vas a otra vez hacer lo mismo. Dispersión. ¿Qué más? Seleccionar datos. Agregar. Datos en X. Longitud. Ya está. Enter.
Ahora voy a hacer datos en Y. Los datos en Y acá van a ser los valores del periodo cuadrado. ¿Bien? Antes era periodo, ahora es periodo cuadrado. Y aceptar. Ya. Ahora, estos datos son de periodo cuadrado, ¿no? Y tú vas a tener que comparar si mejora o no mejora, ¿bien? ¿Cómo comparo en el R cuadrado? Si mi R cuadrado sale más grande, mejoró. Si mi R cuadrado sale más pequeño, empeoró, ¿no? Otra vez selecciono el punto. Selecciono el punto y pongo agregar línea de tendencia. Lineal, ecuación, etcétera, ¿no? Esto. Acá le pongo 28. Listo. Entonces, de estos dos gráficos, yo tengo que obtener una conclusión, ¿no? ¿Mejoró o no mejoró? En mis datos que me he inventado ha empeorado, ¿no? Mi dispersión ha aumentado. Mi ajuste lineal ha sido peor, ¿no? Entonces, eso es lo que tú vas a tener que hacer en tu informe, ¿ya? Vas a comparar esos dos gráficos. Me vas a decir, sí, ha empeorado, ha, ha mejorado, no mejorado, etcétera, ¿ya? Bien, muchacho, eso sería tu chamba. Tienes una semana, ¿ya? Para que aprendas Excel. Y eso sería todo. Lee el archivo, ahí se explica con detalle la estructura de tu informe también, ¿no? Porque tu informe tiene que tener esta estructura. Acá está señalado, ¿ya? Lo trabajas en Word, ya tú sabes, pues. No adjunta los gráficos, todo lo que haces en Excel lo puedes adjuntar, ¿no? Lo exportas a Word y al final lo exportas a PDF, ¿ya? Mejor es exportar a PDF y al trabajo final, cuando ya esté todo bien armadito, a PDF, porque Word puede dar incompatibilidades.